Buenas noches, este es el comentario positivo. Estamos hoy en el tema de la lectura de sabatina del Evangelio. Estamos leyendo el Evangelio de Juan. Estamos ya en el capítulo número 11. Vamos a empezar. Vamos a ver una escritura que está en Juan capítulo 11. Vamos a ver el capítulo 1 y 2, el versículo 1 y 2, y vamos a empezar poniendo en manos de Dios este tiempo. Dice: y estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, en la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Vamos a orar. Padre, estamos delante de su presencia dándole gracias, Señor bendito, por esta oportunidad de poder compartir de las buenas noticias, Señor, del Evangelio. Padre bendito, por eso el nombre también de este canal del comentario positivo, porque en medio de tanta tristeza, de tanto dolor, de tanta enfermedad, Señor bendito, nosotros venimos a dar agua fresca. Señor, un comentario que levante, que ayude, que nos dé esperanza y fortaleza, sabiendo a quién pertenecemos y quién es nuestro Dios. Venimos poniendo en sus manos este tiempo, Señor bendito, y le pido que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, Señor, que no sea lo que yo pienso o lo que yo siento, sino lo que usted quiere expresar en este momento. Le doy gracias, le doy toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues vemos que dice que estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, en la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Aquí es bien importante no confundir, que históricamente siempre se ha confundido y se ha manejado como que es la misma persona, la prostituta que le lavó los pies, y María. María era una mujer, si lo vamos a empezar a ver, de una cierta posición económica, y lo único que tenían ellos es que sí creían en el Señor Jesús, pero no eran seguidores del Señor Jesús. Es algo que vamos a notar ahorita en el caminar de lo que estamos viendo. Dice en el versículo 4: cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte. Perdón, estamos en el versículo 3. Las hermanas entonces mandaron a decir al Señor Jesús: mira, que el que tú amas está enfermo. O sea, el Señor Jesús amaba a Lázaro. Y dice que cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Esta enfermedad tenía un propósito, era una enfermedad con propósito. A veces no entendemos que el Señor Jesús permite que pasen ciertas situaciones en nuestra vida con un propósito, y el propósito es que busquemos de Él, porque muchas veces si no pasa una situación, no buscamos del Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús pone los medios, que a veces no son tan aparentemente los que nosotros pensamos o creemos que son los mejores, para que el Señor Jesús ponga en nosotros, en nuestras vidas, su salvación. Entonces vemos que dice: y Jesús amaba a Marta, a Lázaro, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Los amaba a los tres. Eran amigos de Jesús, eran amigos que él quería mucho. Entonces vemos que muchas veces cuando tenemos una necesidad, una urgencia, y le hablamos a nuestra cobertura, a nuestro pastor, a nuestro líder, queremos que al momento vaya, queremos que sea en el momento. Si nos ama, si es tanto amor como el que dice, si está siguiendo el ejemplo del Señor Jesús como dice que hace, pues esperamos que vaya de inmediato. Entonces vemos aquí que el Señor Jesús oyó, pero se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos de nuevo a Judea. Los discípulos le dijeron: Rabí, hace poco que los judíos procuraban apedrearte, ¿y vas otra vez allá? Y Jesús respondió: no hay 12 horas en el día. Si alguno anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si alguno anda de noche, tropieza, porque la luz no está en él. Dijo esto, y después de esto añadió: nuestro amigo Lázaro se ha dormido y voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron: Señor, si se ha dormido, se recuperará. Pero Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, mas ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y por causa de vosotros me alegro de no haber estado allí para que creáis, pero vamos a donde está él. Había un propósito, dice: me alegro de no haber estado ahí para que creáis, porque todavía estaba haciendo pruebas, puesto que aún hasta sus discípulos empezaban a dudar. Vemos históricamente que había cierta duda en los discípulos, porque los 12 que se reunieron con el Señor Jesús, ellos tenían todavía también el concepto que tenían los fariseos del Mesías. El Mesías tenía que ser un gran soldado, un libertador, alguien muy fuerte que iba a quitarles el yugo de Roma. Eso era lo que esperaban o pensaban en ese momento. Y cuando vieron que el Señor Jesús enseñaba, pero que era un hombre de paz, un hombre pacífico, empezaban a dudar. Entonces él empezó a hacer pruebas, a hacer milagros, que eran las pruebas de quién era realmente,
y de que no estaba mintiendo. Entonces había un propósito, pero había un propósito más allá, no solamente para los discípulos, sino también para los que no lo eran, que iban a ir a visitar en la casa de Lázaro. Tomás, llamado el Dídimo, dijo entonces a sus condiscípulos: vamos nosotros también para morir con él. O sea, estamos viendo aquí que también los discípulos le conocían y les dolió también la muerte de esa persona. Era una persona que amaban, aunque no era su rollo. Se nota aquí que no era seguidor de Jesús, porque si lo hubiera sido, hubiera estado con él en vez de haber estado en su casa. Le hubiera seguido, así como había mucha gente. Vemos en el pasaje de Marcos, donde habla de la multiplicación de los panes y los peces, que había gente que ya lo seguía de días, ya llevaba días siguiéndolo. Entonces los seguidores lo seguían, sus seguidores estaban con él, sus seguidores tenían hambre, querían escuchar palabra. Entonces vemos que Lázaro no estaba siguiéndolo. Llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que estaba en el sepulcro. Algo bien importante que tenemos que conciliar es que dice ahí que Jesús se quedó 2 días más en el lugar donde estaba, y cuando aquí ya aclaran que llegó, dice que ya había 4 días, ya hacía 4 días que había muerto Lázaro. Quiere decir que entonces cuando le avisaron al Señor, obviamente las personas que fueron cuando salieron de Betania, todavía estaba vivo Lázaro, pero cuando llegaron con el Señor Jesús, ya había muerto. Ya llevaba 2 días muerto. Ellos tardaron 4 días en llegar con el Señor Jesús. Ellos no sabían, pero a los 2 días que ellos salieron de Betania para ver a Jesús, Lázaro murió. Entonces no había una urgencia, no había el caso de que fuera el Señor Jesús inmediatamente, ya que no iba a sanar a Lázaro. Él sabía bien el propósito que tenía y que lo iba a resucitar, no a sanar. Entonces el Señor Jesús se queda 2 días y todos se quedaron así como que es que había una urgencia, es que dijeron que estaba enfermo, pero el Señor tiene todo planeado. Nosotros siempre queremos que nuestra cobertura ya vaya inmediatamente, pero todo se hace conforme a lo que quiere el Espíritu Santo, porque hay un propósito. Entonces, si una persona muere en nuestra familia, más en este tiempo de pandemia, es quizás para que otros crean, o quizás ese en el último momento creyó y Dios en el último momento le dio la oportunidad de salvación, y quizás si hubiera vivido, porque hay muchas personas que reciben su milagro y regresan al mundo. O sea, no dice la Escritura seguir el reino de Dios, su justicia, y lo demás será añadido, pero todos buscan la añadidura y no buscan el reino de Dios. Entonces hay muchas personas que llegan a la iglesia por un milagro, pero no quieren tener un compromiso. Entonces se van y vuelve la enfermedad o mueren de otra cosa, pasan situaciones y quizás regresan otra vez por un milagro, pero vuelven otra vez al mundo. Entonces muchas veces Dios permite que las personas que no han querido conocer en el último momento se arrepientan, y es cuando los toma, o ya no los deja vivir porque sabe que no va a haber un cambio. No, si no quisieron cambiar en 30 años, no van a cambiar en un día. Si Dios, aún con un milagro que les da, no quieren tomar un compromiso, no lo van a hacer. Pero si una persona en el último momento se arrepiente sinceramente, Dios le permite que lo haga y lo toma en el momento más importante de él, porque es el momento de salvación para esa persona. Entonces vemos que Lázaro ya tenía 4 días muerto, y que hay un propósito por lo cual nosotros tenemos no que guiarnos por las emociones de que nos digan algo y vamos corriendo, no, sino que vamos a seguir lo que el Señor Espíritu Santo nos diga que tenemos que hacer en una situación. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a casa de Marta y de María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro, pero María se quedó sentada en la casa. Y María dijo a Jesús: Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios te lo concederá. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Algo que es bien importante es que nosotros al leerlo de corrido quizás no nos damos cuenta de que también son personas con emociones y sentimientos, y que esta persona, esta Marta, en este momento salió, pero de alguna manera casi como reclamándole a Dios, diciéndole: es que si tú hubieras estado aquí, mi hermano hubiera sido sano, creyendo quién es Jesús, pero reclamando. A veces nosotros tenemos esa situación de que hablamos con el Señor Jesús, pero le reclamamos. No entendemos que hay un propósito, hay una forma, y también Dios obviamente nos permite eso, y después nos permite que nos arrepintamos de haber tenido esa actitud con Él. No es correcto, pero Dios nos entiende, nos ve y dice: ok, porque vemos que el Señor Jesús no se enojó con Marta, le dice: tu hermano resucitará.
Pero sí vemos que aquí ella salió a buscarlo y decirle, se urgió, o sea, no esperó a que llegara él, lo fue a buscar y le dijo, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Entonces le estaba declarando al Señor Jesús que no importaba lo que hubiera pasado, si el Señor Jesús quería, iba a resucitar. Y obviamente el Señor Jesús quería. Y todo el que vive y cree en mí no morirá. ¿Crees esto? Ella le dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Y habiendo dicho esto, se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Y tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él, pues Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Como ellos hacían muchas veces esas caminatas, obviamente a pie, no vemos que el Señor Jesús haya tenido un caballo o un medio de transporte. Entonces todos los transportes que él hizo los hizo a pie y tardaba algunos días en ocasiones. Vemos que solamente eran 3 kilómetros la diferencia de Jerusalén a Betania, pero finalmente como iban caminando era lento el camino. Entonces obviamente muy seguramente el Señor Jesús, antes de entrar a la aldea, él estaba descansando del camino. Entonces se quedó ahí donde Marta lo había encontrado, y dice versículo 31, entonces los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, cuando vieron que María se levantó de prisa y salió, la siguieron, suponiendo que iba al sepulcro a llorar ahí. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle, se arrojó entonces a sus pies, diciéndole, Señor, si hubiera estado aquí mi hermano no habría muerto. Aquí vemos dos actitudes, Marta y María. Vemos dos formas de hablarle al Señor Jesús. Una con cierto reclamo, con un dejo de tristeza, decir yo confío en mi Dios, pero mi Dios no hizo lo que yo le pedí. Y vemos otra actitud de humillación, de decir, Señor, ella se puso a sus pies y dice, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Las palabras son las mismas, pero la forma de decirla son diferentes. Dios deja de escuchar... Perdón, ¿Dios deja de escuchar una de las dos? No, pero hay una que es incorrecta. Hay una que tenemos que aprender que no es la correcta, que es la de reclamo. Tenemos que entender que la manera de acercarnos a nuestro Dios es entendiendo su magnificencia, su poder y el amor y la compasión que ha tenido para nuestras vidas. Y entonces vemos la actitud correcta en María, que llega y se humilla y se pone a sus pies y le dice, Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando, también se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Vemos también que aunque Dios da respuesta a las dos oraciones, vemos que el Señor Jesús ve el dolor de María y se entristeció, cosa que no dice que pasó con Marta. Con Marta no dice que se entristeció. Dice él le contestó, él resucitará, pero con firmeza. Acá, o sea, como que sí entendió que ella le estaba ciertamente reclamando. Pero vemos aquí que el Señor Jesús se entristeció, se conmovió profundamente en espíritu y dijo, ¿dónde lo pusisteis? Y le dijeron, ven y ve. Y vemos aquí el versículo más pequeño de toda la Biblia que dice, Jesús lloró. Vemos que el Señor Jesús, aunque nosotros decimos, es que se tarda en responderme, es que no entiende, es que el Señor Jesús no ve mi dolor, o por qué el Señor me dio esta situación. Vemos que tiene un propósito, pero aún que tenga un propósito para mí el Señor, si Él me tiene que hacer pasar por el valle de sombra de muerte, aunque tenga un propósito para mí, el por qué esté pasando por el valle de sombra de muerte, el Señor Jesús, lo que me duele, le duele, lo que me entristece, le entristece, y si yo lloro, Él llora conmigo. Y vemos que aquí el Señor Jesús lloró. Ahora la pregunta sería, ¿por qué, si el Señor Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro, por qué lloró? Bueno, Él veía, en primer lugar, ya habíamos subrayado que ellos, esta familia, solamente eran amigos de Jesús, no seguidores, o sea, no tenían todavía salvación. Y obviamente muchos de los que estaban ahí, pues obviamente no eran seguidores de Jesús. La mayoría eran solamente amigos y familiares de Lázaro, y que les dolió Lázaro, pero que no eran salvos. Entonces él vio sus corazones y él le dolió que no fueran salvos. Segundo, le dolió el dolor de las personas que estaban alrededor. Él compartió el dolor de esas personas,
Él sentía el dolor de esas personas. Entonces vemos que al Señor Jesús le importa lo que a nosotros nos pasa. Él no lloró por Lázaro, en ningún momento lloró por Lázaro, lloró por las personas que estaban alrededor, al ver su dolor, su tristeza y su falta de salvación todavía y su falta de credibilidad, porque ninguno de ellos ya podía pensar que Jesús pudiera hacer algo, y muchos todavía como muy fariseos se estaban preguntando lo mismo. Decían, bueno, si ha hecho tantos milagros, ¿por qué no vino a tiempo? Y Jesús llegó a tiempo, y es lo que vamos a ver. Y vemos precisamente la crítica de los que estaban alrededor, pero algunos de ellos dijeron, ¿no podía que abrió los ojos del cielo haber evitado también que Lázaro muriera? Ese es el dolor del Señor Jesús, la falta de, la incredulidad del hombre, la necedad del hombre, la falta de fe del hombre. Jesús dijo de nuevo profundamente conmovido en su interior, entonces Jesús de nuevo profundamente conmovido en su interior fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre de ella. En ese tiempo los sepulcros no eran como ahora que los enterramos, sino que en las cuevas metían a los cadáveres, tenían una cueva que era un sepulcro como ahora lo que hay en algunos lugares que tienen solamente las criptas en donde van metiendo a un cadáver, otro cadáver de la familia, uno solo en una sola cripta. Entonces vemos que esta parte, así era, el sepulcro era una cueva, y entonces vemos que Jesús les dice, Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya hiede, porque hace 4 días murió. Ahora, algo bien importante, no fue otro de los incrédulos que estaban ahí, era una amiga de Jesús, una amiga que Jesús amaba, la que le dijo, ya hiede, ya tiene 4 días de muerto, apesta esto, ¿cómo crees que vamos a quitar la piedra? O sea, la mujer que le reclamó, no vemos que haya sido María la que le dijo, es que no, ¿cómo crees que va a ser algo? María se humilló, ella sabía, ella tenía la confianza de lo que podía hacer el Señor Jesús. Marta todavía tenía dudas, y le dice, es que ya apesta esto, ya tiene 4 días de muerto. Jesús le dijo, y este es el punto neurálgico de toda la historia, Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces vemos que todavía hoy hay muchas personas que ahorita por la pandemia, por las enfermedades, se están desesperando. Muchos hijos de Dios están preocupados por ellos o por sus familiares de que están enfermos, no entendiendo que dice aquí, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Una declaración bien fuerte del Señor, pero la verdad es que cuando viene la prueba, cuando estamos en el momento de sombra y de muerte, dudamos. Y yo en mi corazón, yo siento ese peso de que no puede haber pecado más fuerte que el dudar de Dios, de dudar de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, de dudar de lo que Él puede hacer. ¿Por qué? Porque es como si apostatáramos, estamos haciendo parecer a Dios mentiroso. No, es que no puede, es que no va a hacer por mí, es que muchas cosas tiene que hacer y no va a llegar conmigo, o no me va a cumplir, etcétera. Y vemos que el Señor siempre cumple, siempre escucha, siempre responde, no siempre a la manera que nosotros queremos, sino a la mejor manera, la que Él sabe que es la mejor. Pero el problema aquí es dudar. Dice Santiago, son como olas, como un barco en las olas que va de un lado hacia otro y se dejan llevar por todo tipo de doctrina. Entonces llega el enemigo y nos dice, no se puede, no se va a hacer, no va a pasar, y le creemos. Y no va a pasar, y entonces eso es lo peor que puede haber, es dudar de lo que puede haber el Señor Jesús. Dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces, cuando yo tengo la seguridad, la fe, la confianza de lo que Dios va a hacer, es cuando yo voy a ver la gloria de Dios. Dice la Escritura que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces nosotros creemos para ver, no vemos para creer. No como Tomás declaró al final, que decía, hasta que yo no ponga mi dedo en su mano y meta mi mano en su costado voy a creer. Pero vemos que el Señor Jesús, cuando ya resucitó y estaba enfrente de Tomás, le dijo a Tomás, porque él no necesitaba estar presente para saber, él es omnisciente, él sabe todo. Entonces vemos que le dice, Tomás, mira mis manos, mete tu dedo y trae tu mano y métela en mi costado, no seas incrédulo, cree. Y entonces Tomás exclama y dice, mi Señor y mi Dios. Y Jesús le respondió, ¿crees porque has visto? Dichoso aquel que cree sin haber visto. Entonces nosotros
Creemos para ver, no vemos para creer. Y entonces, aquí dice, ¿no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Ahora, ¿qué es más fácil, resucitar a un muerto o mover una piedra? Obviamente, mover una piedra. ¿Por qué el Señor Jesús, si iba a resucitar a Lázaro, por qué no dio la orden o lo pensó para que se moviera la piedra sola, o la empujó él porque él tenía el poder para hacerlo, o por qué no mandó a sus ángeles a que lo hicieran? Porque un pacto viene de dos partes. Él hace su parte, pero yo tengo que hacer la mía. No es de gratis, no es así como que todo lo espero de Dios. Yo nada más me acuesto en mi hamaca y espero que Dios me bendiga y me bendiga y me bendiga y me bendiga. No es así. Para que Dios bendiga mi vida, yo tengo que también hacer la parte que me corresponde en un pacto. Un pacto tiene necesariamente dos partes, y las dos partes tienen que cumplir necesariamente con lo que les toca, les corresponde de ese pacto. Entonces, para que yo pueda ver la gloria de Dios, tengo que quitar la piedra de mi incredulidad, la piedra de mi falta de fe, la piedra de quizás hasta de mi pecado también. Entonces, para que Dios pueda bendecir. Entonces dice, quitar la piedra, y Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Algo bien importante, que el Señor Jesús, siendo Dios, nunca se dio la gloria a sí mismo. Hay muchos hoy líderes, pastores, apóstoles, que se dan la gloria a sí mismos, que dicen yo hice, yo hago, yo soy, y el único es Dios. Aquí vemos que Jesús no se da la gloria a sí mismo, aunque sí es Dios, aunque lo podía hacer y no había falla en su lógica de que él se diera la gloria a sí mismo, pero nunca lo hizo. Él nos dio el primer ejemplo de nunca darnos la gloria a nosotros mismos, sino darle la gloria al Padre. Y dice, yo sé que siempre me oyes, pero esto es para que la multitud crea que tú me has enviado, que yo no hago las cosas por mí mismo, que no se me ocurrió, que yo no estoy tomando mis propias decisiones. ¿Qué quiere decir? También para alguien que quiere y aspira a ser siervo de Dios y servir en un ministerio, no puede hacer nada sin consultarle a Dios, sin dejar que Dios lo guíe, sin dejar que Dios le muestre qué es y cómo lo tiene que hacer, lo que va a hacer. 43. Habiendo dicho esto, gritó a fuerte voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, y los pies y las manos atados con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadlo y dejadlo ir. Aquí vemos dos situaciones, lo natural revela lo espiritual. Cuando el Señor nos llamó, cuando nos resucitó de nuestra muerte espiritual, cuando nosotros hicimos nuestra oración de fe sinceramente y creímos que el Señor Jesús es nuestro Señor y Salvador, y que Él es el único Rey de nuestro corazón, Él sabe, y dice Pedro en una de sus cartas, el bautismo que ahora nos salva, no quitando la concupiscencia, sino con una aspiración a una buena conciencia. Quiere decir que el Señor nos perdonó nuestros pecados, pero no nos quitó las ganas de pecar. Seguimos estando en el mundo, y lo que nos gustaba del mundo nos sigue gustando. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora nosotros preferimos hacer caso a Dios y no al mundo, que oímos a Dios y no al mundo. El cristiano que tiene un pie en la iglesia y un pie en el mundo no es cristiano, porque no hay término medio. Dice en Apocalipsis, en la carta a la Odisea, ojalá fueras frío o caliente, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. O sea que un tibio está peor, porque el frío al menos sabe que es frío y tiene la oportunidad de cambiar. El caliente es alguien que sabe que está en Cristo y necesita estarlo, pero el tibio piensa que está en Cristo, piensa que es cristiano, piensa que sus hechos y sus obras son correctas, pero no es salvo. Y es más difícil, porque como él está convencido de que es salvo, cuando llegan y le ponen en su cara que está mal su actitud, su proceder, él dice, ¿y a ti qué? Y Dios es amor, y yo sé, y yo tengo una relación con Dios, y tú crees que no la tengo, y tú crees que yo no estoy orando, pero yo no necesito hacer lo que tú haces. Pues si yo no hago lo que dice la palabra, no soy cristiano. O sea, si yo voy a acomodar la palabra a mi forma, o voy a nada más a hacerle caso a lo que dice la palabra que me conviene y a lo que no lo voy a rechazar, es casi como si yo mutilara la Biblia y recortara los versículos que no me convienen.
y yo voy a hacer lo que a mí me gusta, lo que a mí me conviene, pero voy a decir que soy cristiano. Entonces no se puede tener un pie en el mundo y un pie con Dios, no se puede ser un cristiano tibio, porque no existe el cristiano tibio. El cristiano tibio es un cristiano que no es cristiano, así de sencillo. Es alguien que cree en Dios, pero no es cristiano. Y aquí vemos entonces que dice: desatadlo y dejadlo ir. Salió con las manos atadas con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Tenía sus ropas de muerto, de sepulcro, y tenía ataduras. O sea, el Señor Jesús me resucita, pero todavía también hay un proceso en el cual me tienen que quitar las ataduras que yo traigo de lo que yo he hecho del pasado. Las consecuencias del pecado todavía tengo que pasarlas, me tienen que quitar ataduras, pero también me tienen que quitar mis ropas de muerto, porque muchas veces nosotros seguimos queriendo seguir estando así, queremos seguir trayendo nuestras ropas de muerto, cuando ya Dios ya nos resucitó. Un ejemplo que siempre pongo es una película ochentera que se llama The Mendigo Millonario. Es donde a Eddie Murphy le hacen una broma en la cual unos millonarios lo hacen creer de la noche a la mañana. Un hombre que pide limosna en la calle, un hombre en situación de calle, que lo llevan a un palacio y le hacen creer por unos días que él es millonario, que él tiene todo, que él tiene una casa, una familia, él puede ordenar, él puede hacer lo que quiera con el dinero que tiene. Y vemos que él, cuando se da cuenta ya de que es millonario y no sabe por qué, y todavía no entiende las cosas o lo que ustedes quieran, pero él va a la cocina porque tiene hambre y empieza a hurgar en la basura. O sea, pudiendo haber buscado en el refrigerador, en la alacena, comida limpia y comida de lujo, porque era una mansión en donde estaba, se va a la basura. Así camina el cristiano tibio, el cristiano que no ha entendido lo que Dios quiere para su vida. Es una persona que Dios ya lo salvó, que Dios lo metió en un palacio, pero él sigue hurgando en la basura y sigue viviendo en la basura y sigue atado a su ropa de mendigo. Entonces, sí, si bien Dios ya me salvó, ahora sigue la parte donde tengo que quitarme ataduras y tengo que quitarme el sudario de la cara que no me deja ver y que sigue siendo mis ropas de muerto. Tengo que quitarme mis ropas de muerto y ponerme las ropas, así como en el hijo pródigo, cuando el padre salió y le puso anillo en el dedo y lo mandó a bañar y lo mandó a que le dieran las mejores ropas. Si ese hijo pródigo no hubiera entendido y ya le dieron las mejores ropas y se vuelve y va otra vez a la porqueriza donde trabajaba y tratando de comer las algarrobas de los cerdos, parece tonto, parece una cosa que no cabe en la cabeza que pueda hacer alguien que ya le volvieron a dar herencia, pero espiritualmente es la actitud de muchas personas en Cristo, que Dios ya les puso anillo en la mano, el pacto, ya les limpió, ya les dio ropas nuevas, ropas de salvación, y siguen buscando en la basura, siguen buscando en un lugar donde pasen los puercos, y siguen buscando comer algarrobas en vez de comer el banquete que Dios ya tiene dispuesto a la mesa para sus hijos. Entonces, por esto muchos de los judíos que habían venido a ver a María vieron lo que Jesús había hecho y creyeron en él. Aquí está el propósito. María, Marta y Lázaro eran seguidores, no eran cristianos. Eran amigos de Jesús, pero no estaban con él. Ellos creían en el Señor Jesús, pero no eran sus seguidores de tiempo completo. Tenían un pie en el mundo y un pie con Dios. Y la muerte de Lázaro fue para que fueran salvos los tres, pero no solo los tres, sino muchos de los testigos de lo que Dios había hecho se convirtieron. Cuando Dios en una familia hace un milagro, no solamente las personas de esa familia van a creer, sino otros que estaban alrededor y fueron testigos, muchos de ellos van también a ser salvos. O sea, que un milagro sirve para que mucha gente sea salva. Amén. Entonces, pero vemos que no todos. Dice el 46, algunos de ellos fueron con los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Con envidia, con enojo, tratando de hacerle daño todavía al Señor Jesús. Y entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. En su propia pregunta estaba su respuesta. Si ya vieron señales y el Señor había dicho que iba a hacer señales la persona que fuera la que él había escogido como Mesías y Salvador, entonces lo que ellos estaban haciendo era ser necios,
seguían en su necedad y querían seguir siendo ciegos a lo que estaban viendo, porque el Señor estaba haciendo señales y prodigios que no se habían visto, que nadie había visto, y que finalmente estaban mostrando quién era, y ellos no querían creer y seguían aferrados. Pero en su pregunta está también su propia respuesta. Pero como ellos que preferían al mundo, no querían hacerle caso al Mesías. Versículo 48: si le dejamos seguir así, todos van a creer en él, y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Ahí está el merollo del asunto. Ellos tenían un lugar de importancia preponderante en Israel. Los romanos los habían dejado que ellos tuvieran cierto poder, y ellos disfrutaban de ese poder, y a ellos les importaba más la posición que ellos tenían delante del pueblo que su propia salvación. Es más, ni siquiera la de ellos, sino la de los demás, porque dice, si le dejamos seguir así, todos van a creer en él. O sea, vamos a perder a nuestros seguidores. Hoy hay muchos fariseos dentro de la iglesia cristiana que dicen, no, es que si le decimos algo por el pecado que tiene, si le llamamos la atención, se va a ir con nuestros diezmos. O son permisivos para que no se vaya la gente y tengan, es que tengo una iglesia bien nutrida, tengo un montón, tengo 10,000 personas en mi iglesia, sí, pero ¿cuántas son verdaderamente cristianas? Eso es lo importante, no cuántos tengo, sino cuántos realmente caminan con Dios, y cuántos yo los estoy guiando correctamente, bien, o si yo realmente estoy guiando correctamente. Esa sería la pregunta para muchos ministros de Dios hoy. ¿Están guiando correctamente? Hoy leyendo el libro de Números, es en donde estoy leyendo ahorita la escritura, me mostraba el Señor, y dice ahí, sí, que los diezmos están dados de una manera perpetua, precisamente para los que dirigen la parte de fe. En ese momento se les hablaba como sacerdotes, hoy son los 5 ministerios, pero un requisito para que ellos se queden con esos diezmos y ofrendas, que ellos lo administren, y lo que sobre es para ellos, y es un mandamiento perpetuo de Dios. El requisito es que ellos estén en santidad, que sean kadoshim, que sean santos, que estén caminando en santidad, que estén apartados para Dios, que estén viviendo correctamente. Si un hombre recibe diezmos de la congregación y no está en santidad, y no está enseñando correctamente, aguas, porque con Dios no se juega. Entonces, dice, pero uno de ellos, Caifás era el sumo sacerdote en ese momento, aunque él era el sumo sacerdote, pero cuando vemos aquí en la historia, en el transcurso, vemos que había como que quizás como que la historia se estaba equivocando, porque se supone que solamente podía haber un sumo sacerdote, y en ese momento habían 2. Es como ahorita en la iglesia tradicional hay un papa emérito y un papa en funciones. Exactamente de esa manera estaba funcionando en ese momento. Caifás, su suegro, había sido y tenía ese poder y no quería soltarlo, y por eso había impuesto a su yerno Caifás como sumo sacerdote, para él seguir teniendo autoridad. Entonces por eso vemos que a veces decía del sumo sacerdote que era el suegro de Caifás, y vemos que decía Caifás el sumo sacerdote. Entonces ahí ya habían intereses chuecos, corrupción, triquiñuelas, manejos, y ponían a dedazo, como no ocurre en nuestro país. O sea, nunca ha pasado, eso solamente pasa, no sé, en otros países muy lejos, aquí no pasa, pero vemos que por corrupción habían puesto de dedazo a alguien. Entonces vemos que Caifás, que era el sumo sacerdote realmente, el nombrado, el suegro solamente era emérito, en ese año les dijo, vosotros no sabéis nada, ni tienen en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Ahora bien, entendiendo que no dijo esto porque tuviera él ese pensamiento, sino realmente él era el sumo sacerdote y Dios lo usó. Dice 51, ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote de este año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. O sea, aun cuando estaba en trinquiñuelas, en cosas chuecas, había sido impuesto, aun cuando él también estuvo en contra del Señor Jesús, Dios lo usó, y él profetizó que el Señor Jesús iba a morir por el pueblo, por toda la nación, y no solo por toda la nación.
52. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos, a ti, a mí y a todos los que crean en el Evangelio. Así que desde ese día planearon entre sí para matarle, porque Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se fue de allí en la región cerca del desierto a una ciudad llamada Efraín y se quedó allí con sus discípulos. Ya lo estaban buscando, ya procuraban arrestarlo y matarlo, y obviamente como no era el tiempo y tenía que ser en el tiempo señalado por Dios, no en el tiempo que ellos quisieran, no es cuando ellos quieran, es cuando Dios quería. Entonces él tenía entonces un tiempo que guardarse para que las cosas pasaran como él ya tenía planeado que pasaran. Y estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos de la región subieron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Entonces buscaban a Jesús y estando ellos en el templo decían unos a otros: ¿qué os parece? ¿Que no vendrá la fiesta? Y los príncipes sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, diera aviso para que le prendieran. Bueno, continuando con la historia, veremos si el Señor Jesús llegó y qué pasó. Eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo, en el capítulo número 11. Eso lo vamos a ver la siguiente semana en este tiempo de la lectura sabatina de la Biblia en el comentario positivo. Por el momento pues es todo, terminamos aquí. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo y por lo que Dios puso en nuestro corazón. Papito, le doy gracias porque primero usted nos enseña. Hubo muchos temas de enseñanza hoy, Señor, hay mucho más que sacar de aquí. Yo creo que situaciones como la oración de Marta y de María, la forma, porque hoy para nosotros sería oración, ellos estaban hablando directamente con el Señor Jesús en ese momento, tiene mucho que enseñarnos de cómo tenemos que hablarle a Dios. 2, otra vez nos vuelve a remarcar aquí que nosotros vemos creemos para ver, no creemos para ver. No vemos para creer. Nosotros creemos para ver. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y eso es lo que tiene que estar en nuestro corazón, que nosotros no creemos por vista, sino creemos solamente porque sabemos en nuestro corazón que el Señor Jesús es quien dice ser. Otro punto que muy importante es quitarnos las ropas de mendigo. Señor bendito, dejar de seguir atados al mundo, dejar de tener un pie en el mundo y un pie con usted, Señor Jesús. Muchos son bien fáciles de que nada más lo que les conviene de la Biblia lo toman, Señor Jesús. Es tiempo, Señor Dios Todopoderoso, de escucharle, de no tener un pie en el mundo, de entender que el que yo acomode el Evangelio a mi forma de vivir no es ser cristiano, que usted se está urgiendo hoy en este tiempo para que realmente las personas vivan conforme a lo que usted enseñó. Padre, le pido que entre a su corazón de las personas que escuchen este comentario, Padre, que les redarguya y que les urja, Señor bendito, el vivir conforme a lo que usted enseñó y no lo que nosotros queremos. Gracias. Pongo en el hueco de su mano a las personas que escuchan esto. Le pido una vez más que esta bendición alcance a mucha gente y le doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues una vez más, antes de despedirme, te pido que me ayudes con tu like, que puedas compartir esta bendición para que llegue a muchas más personas y que puedas regalarme tu comentario en la caja de comentarios. Hay muchos amigos hermanos míos que me dan comentarios en WhatsApp o en Facebook y está bien, se puede, pero a mí me ayudas mucho más que puedas aquí en la caja de comentarios poner tu comentario. Y cada comentario que tú pongas ahí sé que va a ser de edificación, y si hay alguna duda y algo que te pueda ayudar más a extender más lo que hablamos, ten la seguridad de que voy a responder también a cada uno. No es que sepa todo, claro, yo nunca te voy a mentir. Si hay algo que yo no conozco la respuesta, voy a investigarla, pero no te voy a decir una mentira. Siempre voy a buscar lo que el Señor Jesús, lo que el Señor Espíritu Santo, lo que mi papá Dios me quiera decir para tu vida. Gracias, le doy toda la gloria y la honra a mi Señor Jesucristo y nos vemos en la próxima.